Bienvenidos al lugar donde tú y yo somos iglesia, donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración es nuestra pasión. Encomendado a Dios y a la palabra de su Permita gracia. que Dios sea su ayuda. Señor, santifica. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Cuando hablamos de las obras en la palabra del Señor, nos vamos a encontrar con varios tipos de obra. El libro de Colosenses capítulo 1, verso 21 dice: y aunque no vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Una de las cosas, y ya lo vamos a ver qué tipo de obras son las malas y qué tipo de obras son las buenas. La palabra del Señor nos enseña que una señal de que es una obra mala es que el ánimo se vuelve hostil. ¿Se ha encontrado usted con gente hostil? ¿Sí? ¿Ha encontrado con gente hostil, hermano? Gente que se irrita, hermano, por todo. Una de las cosas que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de los colosenses, les dice: aunque vosotros antes estabais alejados. ¿Por qué estaban alejados? Porque su ánimo, la palabra ánimo es la palabra, de ahí viene la palabra ánima, ¿verdad? De su alma era hostil. Y una de las cosas que nosotros miramos en la palabra del Señor es cómo, ¿verdad? La hostilidad entre hermanos provoca muerte. Diga conmigo, la hostilidad entre hermanos provoca muerte. De hecho, la palabra del Señor nos menciona que el primer pleito en que encontramos en la palabra del Señor la vemos entre dos hermanos. El primer fratricidio lo encontramos entre dos hermanos. ¿Por qué? Porque su ánimo, sus obras, lo que él presentaba delante de Dios era hostil. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno. Diga conmigo, era del maligno. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, saber, conocer de quién somos. ¿De quién somos? ¿A quién le pertenecemos? ¿Quién es? ¿Quién es nuestro Señor? Y una señal de aquellos que pertenecen a esta generación y que sus obras son equivocadas y son malas, es que su ánimo es hostil. Su alma es hostil. Tiene una animadversión contra aquellos que sirven a Dios. Hay una animadversión, hay un rechazo contra aquellos que quieren hacer la voluntad, aunque se digan hermanos. ¿Va conmigo? Dice, no como Caín, que era ¿de quién? ¿De quién? Del maligno. La palabra maligno ahí es la palabra poneros. Era del maligno. Era de aquel, ¿verdad?, que venía con esta influencia. Era hijo, diga conmigo, era hijo. Dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Mire, hermano, cómo un hermano puede matar a otro hermano siendo influenciado por las obras que hace. Entonces ahí va la pregunta y cae, pero justita, hermano, preguntarnos, ¿cómo son mis obras? ¿Cómo son las obras que yo estoy presentando delante de Dios? Alguien me va a decir, pastor, pero la Biblia dice que no es por obra. Ya vamos a llegar ahí y voy a destruir tu argumento. No. Porque la salvación no es por obra.
¿Ok? La salvación no es por obra. Yo hoy día hablaba con mi hermano Pablo y yo le decía, ¿qué tan importantes son para ti las obras? Y me decía, bueno, son importantes, sí, pero la Biblia dice que no es por obra. Sí, la salvación no es por obra. Pero la gente se va a perder por sus obras. ¿Me hago entender? La salvación, usted no va a ser salvo por las obras que hace, pero las obras que hace sí te pueden perder. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Yo espero que esté anotando y por eso no me dice tanto amén. Amén. Digan amén los que no le importa nada. No los pillé, gloria a Dios. Entonces, diga, sus obras eran malas. ¿Y las de su hermano cómo eran? Justas. Ahora, escúcheme esto. Aquí es que, mire, tenemos que profundizar en esto. ¿Qué obras usted le conoce a Caín? ¿Qué obras usted le conoció a Abel? Ayúdeme a predicar un poquito, pues. Ofrendaron. Hermano, ¿usted sabe, por ejemplo, cómo era el carácter de Caín? Bueno, más o menos porque mató a su hermano, pero cómo era durante el día, cómo trataba a su mamá, no dice nada de eso. Pero lo que sí dice es con respecto a la ofrenda. Por lo tanto, la ofrenda es una... ¿Qué es lo que es una? Obra. La pregunta es, ¿te vas a salvar por ofrendar? Pero te puedes perder por no hacerlo. ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué pasó, pastor? No lo había mirado desde esa perspectiva. No había visto que, hermano amado, usted no se salva por venir a la iglesia. Atento. Pero te puedes perder por no hacerlo. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. La gente dice, yo no necesito ir a la iglesia. Desde acá, en cualquier parte, yo no estoy diciendo, no me voy a poner en el tema hoy día, así que, mira, usted tiene que... No estoy diciendo. Solo estoy diciendo que la Biblia dice no dejar de congregarse. Pastor, yo me congrego vía online. Perfecto, maravilloso, te bendigo con todo mi corazón. Porque eso no hay que dejar de hacerlo. Pero la comunión es algo que no se logra vía online. La coinonía tiene que ver con los hermanos. Y en algún momento va a haber que romper con eso. Pastor, pero ahora viene la Omicron. Necesito hablar de ese tema. Pero si hay algo que yo necesito saber y entender, hermano, que el tiempo que nos está quedando sobre la tierra no es mucho. No es mucho. Y tengo que aprovechar cada minuto para estar delante de su presencia. Escucha esto, yo debo tener una vida espiritual en mi casa. Que se manifiesta aquí. Usted no puede venir a buscar ser espiritual en la iglesia. Usted debe ser espiritual en su casa para que se manifieste aquí en la iglesia. No sé si soy claro. Pastor, yo pensaba que uno venía a buscar aquí. Aquí usted viene a dar. Una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender es que nosotros vamos a la casa del Señor para dar. El gran problema de la iglesia en general, esto no es de esta congregación, en general, es que va a la iglesia para recibir. ¿A qué va la iglesia? Voy a recibir del Señor. ¿A qué va la iglesia? Voy a recibir la palabra. ¿A qué va la iglesia? Voy a recibir de la alabanza.
¿A dónde va? Voy a recibir una palabra de profética, una palabra de profecía o la palabra profética que es el mensaje. Voy a la iglesia para recibir sanidad. El dame. Las obras de Caín era dame. Pero las obras de Abel era te doy. Y apartó lo mejor para Dios. Lo que sucede en el templo, lo que sucede aquí, debe ser el resultado de lo que yo soy en casa. Can you hear me? ¿Me puedes escuchar? Si nosotros empezáramos, y cada uno de nosotros empezara a entender que yo soy el resultado y la iglesia es de lo que yo vivo en casa. Pastor, pero en casa tengo una de pruebas y aquí usted viene, hermano, y se desata. En la casa no puede, hermano, quizás gritar mucho, pero hermano, pero tiene tu relación con Dios, tu tiempo de oración, tu tiempo de búsqueda, tu tiempo de leer la palabra. Fíjese que yo empecé a hacer algo, no es mío, lo copié. La verdad lo copié. Pero empecé a poner lo que yo leo. Y un pequeño, ¿verdad? Una pequeña palabra, un devocional. Y de pronto me doy cuenta que la gente, yo por ejemplo, hoy puse, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Sabes dónde buscar a Dios? Y algunos, amén, gloria a Dios. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde encuentras a Dios? Así decía, ¿dónde encuentras a Dios? En la alabanza, hoy en la oración, en la casa del Señor, en la comunión. Y algunos dan sus comentarios, pero algunos dicen, yo quisiera encontrar a Dios. Hace tiempo que no sé dónde buscar a Dios. Y la verdad, hermano, es que Dios está donde tú lo necesitas. Dios está donde usted lo necesita. Dios no está lejos, Dios no está apartado de ti. Dios está en medio de la necesidad. Dios está en el día malo. Dios está en el día tenebroso. Dios está en el valle de sombra y de muerte. Dios está en el valle de la aflicción. Dios está en el valle de las lágrimas. Dios está en el valle tenebroso. Dios está contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Dele palmas al Señor. El apóstol Juan hace esta declaración: no como Caín. Usted no debe ser como Caín, que era del maligno. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y las obras de Caín se manifestaron ¿dónde? ¿En cuál obra? En la ofrenda. Por lo tanto, hay ofrendas buenas y hay ofrendas malas. Puede haber una ofrenda abundante, pero no sea buena. Porque el corazón, de la abundancia del corazón hablará la boca. Mi corazón debe estar. La Biblia dice, cuando vayas a presentar tu ofrenda y te recuerdas que tiene algo con alguien, deja ahí tu ofrenda y luego ve, hermano, arréglate con él, pídele perdón y luego ven y presenta tu ofrenda. Eso me deja ver que quizás Caín tenía algo en su corazón contra su hermano ya. Vuelvo a la carga con esto. Una ofrenda no te salva. La única ofrenda que salva es la ofrenda de Cristo. ¿Aló? Hermano, usted tiene que recibir la ofrenda de Cristo, la ofrenda del Padre. Pero usted no puede ofrendar para ganar su salvación. Pero hay gente que se pierde por no ofrendar. ¿Por qué? Se lo voy a decir rapidito, al hueso y sincero. No, yo no ofrendo porque eso va para el pastor. Yo no ofrendo porque esta iglesia es grande. Yo no ofrendo porque eso era para el Antiguo Testamento. Yo no diezmo porque... Y empiezan, hermano, a elucubrar su propio pensamiento y se hacen sabios en su propia opinión y pervierten la palabra de Cristo y el evangelio y lo tuercen. ¿Qué sucede? Viene el maligno. Y le voy a decir una cosa: nadie va a entrar a la presencia del Señor con pensamientos malignos. Por lo tanto, ¿te salvas por ofrendar? No. ¿Te pierdes por no hacerlo? Sí. I'm sorry. No es mi palabra, es la palabra del Señor. Según de Juan 1:9 dice: todo el que se desvía
a propósito de todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo. Vuelvo a la carga. La doctrina, enseñanza aquí es doctrina, didascalía. Todo el que se desvía, ¿qué significa que se desvía? Y va bien, ¿verdad? A los Gálatas, ¿qué le dicen? Vosotros corríais bien. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los engañó? Por lo tanto, cuando yo miro aquí, dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Puede que tenga conocimiento, pero si te desviaste, no tienes a Dios. Papá. No, hermano, mire, cuando yo empecé a ver este tema, dije yo, Señor Jesús, con esto tengo un año para predicar mínimo. Y cuando empiezo a mirar, digo, Señor Jesús, qué tremendo, el que se desvía. Hermano, la palabra del Señor nos habla de aquellos que se desviaron del camino. Judá se apartó de sus hermanos y se fue junto al camino y se allegó a una ramera, y la ramera resulta que era su nuera. El ciego estaba junto al camino, la serpiente estaba junto al camino. La mujer que atrae al joven, hermano, está junto al camino. Debemos nosotros de entender, hermano, que debemos de permanecer. La doctrina, ¿qué es lo que hace? Nos mantiene en la senda. La palabra, ¿qué es lo que hace? Nos mantiene en la senda. Y para eso el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar al cuerpo de Cristo, a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar es la palabra catartizo o catartizar, preparar, equipar, administrar, dar herramientas para que usted se pueda desarrollar, para que pueda pelear en medio de las batallas que el enemigo nos presenta. Hoy más que nunca tenemos batallas. Y si usted no las tiene, no es que diga, pastor, yo gracias a Dios no tengo ni una batalla, fíjese, ninguna batalla. Bendito tú. Bendito tú. Y no es que yo diga, pastor, mándale una batalla para que crezca este hermano. No quiero hacerlo así. Pero las pruebas provocan en usted fe, paciencia, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? El enemigo no te puede acusar. ¿Aló? ¿Cuántos quieren, hermano, estar impolutos? Que el enemigo no tenga nada que decir de usted. La palabra del Señor dice, ahora viene ya el maligno y yo no tengo nada de él en mí. Ayúdenos el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, que nosotros no tengamos nada del maligno, que seamos libres de toda atadura. Y dice, no tienen a Dios, el que permanece en la enseñanza. Yo lo bendigo a usted por estar esta tarde aquí, porque usted viene para recibir enseñanza. El que permanece, qué importante permanecer en la enseñanza. Quiero comentarle que cerca de casi 2,000 discípulos más, 2,500 fueron los inscritos. 2,500 inscritos a principio de año. Y concluyeron cerca de 1,400. ¿Qué pasó con los 1,000? Algunos no pudieron, otros no permanecieron, otros se cansaron, otros se aburrieron, otros no tuvieron la paciencia.
cerca del 40-45%. Y yo bendigo al Señor porque los que más, entre paréntesis, los donde más deserción de discípulos hay es en Corderitos y en Primero. Y es necesario retomarlos. Y si usted por alguna razón no pudo terminar su discipulado, quiero decirle que es importante que usted permanezca en la enseñanza. Como dice mi pastor, nadie se salva por doctrina, pero sí se puede perder sin ella. Porque la doctrina son las señales que nos están mostrando hacia dónde debemos de caminar. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, atento con esto, atento con esto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? La enseñanza de Cristo, el fundamento de Cristo, el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué dice ahí? Perdón, yo no. ¿Qué dice ahí? ¿No qué? ¿A dónde? No lo recibáis en casa, ni... Oiga, qué terrible. No, pero esta palabra era para... Dice, pues el que lo saluda participa ¿en qué? ¿Será así, hermano? Yo creo que le puso color aquí el apóstol Juan. Yo creo que ese día andaba un poquito mareado. ¿Cómo va a ser que por saludar a alguien yo me voy a contaminar? ¿Será así o no? Lo noto con cara incrédulo, hermano. ¿Qué dijimos? Segunda de Juan 1:9. ¿Usted sabe cuál es el apóstol más rápido, cierto? Juan, porque tiene primera, segunda y tercera. ¿No lo sabía? Todos tienen primera y segunda nomás, pero él tiene primera, segunda y tercera. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Lo está viendo, ¿verdad? Ok, cuando dice no lo recibáis en casa, es la palabra, ¿verdad? Lambán, que significa tomar, sujetarse. ¿Ok? Esta palabra significa tomar, echar mano de, es decir, echar mano de él. En el fondo, ¿qué es lo que nos está diciendo? No te agarres de esa doctrina. No la recibas en tu corazón. No lo recibas en casa. Vamos a ver otras traducciones. Dice, no le recibáis en casa ni le digáis salud. No le recibáis en casa. No lo recibáis en casa ni le saludéis. No lo recibáis en casa. No lo reciben ni lo saluden. No lo reciben en casa. No digas bienvenido. Ok. Dice, no le recibas en tu bayit, ni le ofrezcas shalom. Para decir bayit es casa, tabernáculo, tienda. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es, oye, si alguno viene con una doctrina diferente a la que has recibido, no eches mano de esa doctrina, porque te va a desviar. ¿Alguien va conmigo? Te va a desviar. No lo saludéis, ni participes, no participes. ¿Por qué? El apóstol aquí está diciendo, y vuelvo a decirle, hermano, a mí no me eche la culpa a mí si eso lo dice la palabra del Señor.
Pastor, ¿para qué? ¿Cómo no lo recibe en casa ni lo salude? Si yo no soy un maleducado. ¿Cuántos han recibido en su casa testigos de Jehová o mormones? ¿Alguna vez lo ha recibido en casa? Jorge, no lo recibes en casa. ¿Por qué? Son simpáticos. ¿Ah? No pasan tampoco. Algunos de ustedes a sus hijos lo han llevado para que practiquen, por ejemplo, yoga. ¿Sabe que le están enseñando a los chicos yoga en los colegios? ¿Cuántos niños en el colegio hacen yoga? ¿O que les dicen que van a hacer yoga? Ninguno, ¿verdad? Ahora ninguno, nadie. La mentira también es pecado. Ya, ahí hay una que dice, ¿lo hacen en el colegio? ¿No lo hacen en el colegio? ¿Y dónde lo hacen? ¿Ah? ¿En la casa? Ah, ya, ok. Chupa ahí. Estoy pisando callo aquí. Entonces, ¿qué es lo que es el yoga? Lo que es meditación, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Viene del cielo? ¿Viene del Señor? El Señor dijo, y cuando estén en momentos de tribulación, hagan yoga. Te alabo, Padre. Ven, Espíritu. ¿Así? Una de las cosas que promueve es limpiar tu mente, dejar tu mente ¿en qué? En blanco. Y cuando usted deja su mente en blanco, la Biblia dice que debemos llenar nuestra mente de Cristo y no dejarla en blanco. Porque cuando dice la palabra del Señor que cuando hay una casa limpia, vacía, vienen 7 demonios peores y la ocupan. En la Biblia aparece, lo dije hoy, aparece, dice que el Señor le trajeron un joven, un niño que era lunático. Lunático. Nosotros decimos y pensamos, ¿qué es lo que es lunático para usted? ¿Qué es lo que es lunático? Ayúdeme. Loco, ¿verdad? Loco. Otra palabra que ocupan ahí es esquizofrénico. Otro, epiléptico. Y son diferentes. Es diferente la epilepsia, la esquizofrenia, la locura, es diferente. Pero la palabra que ocupa ahí es, hermano, alguien que ha sido expuesto a los astros, a la luna. Por eso le llaman lunático, expuesto a la luna. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se adoraba a la luna, a los astros. Y en eso, o influenciado, también es otra palabra, influenciado por la luna. La gente de Jericó, su Dios, su divinidad era la luna. Y cuando ellos estaban, hermano, la palabra del Señor dice, no vas a dejar, ¿verdad?, libre a ninguno de estos. Y el primero de los enemigos, cuando van a entrar a la tierra de abundancia, escuche esto por favor, el primero de los enemigos, hermano, que tienen para derrotar cuando van a entrar a Canaán es Jericó. Y estaban ellos influenciados por los astros, específicamente por la luna. Este niño, este joven, lo más probable es que había sido ofrecido a la luna.
ofrecido a un Dios, a una divinidad. Hay muchos de nosotros, muchos de ustedes, ¿verdad? Y muchos de los que me están escuchando, que en algunos quizás cuando nacieron fueron ofrecidos a. Teresa del Tanto, del Carmen, del Tránsito, del Pilar, etcétera. Esa es una atadura que hay que cortar. Guadalupe, porque en honor a la Virgen de Guadalupe me pusieron, es una atadura que hay que cortar, porque hay una influencia astral. Muchas veces no sabemos por qué se manifiesta en algún momento estos receptores espirituales. ¿Cómo voy de tiempo? Me quedan 4 minutos. Pero necesitamos romper con toda atadura que el enemigo ha levantado en contra suya. No puedo yo participar de las obras infructuosas de la carne. Eclesiastés capítulo 8, verso 11. Eclesiastés capítulo 8, verso 11 dice: como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. La Biblia Torres Amat lo dice de esta manera: y sucede que los hijos de los hombres, viendo que no se pronuncia luego la sentencia contra los malos, cometen la maldad sin temor alguno. Cuando no se castiga, cuando no se corrige la injusticia, los hijos se rebelan. Hoy tenemos un país entregado a la rebeldía. Hoy tenemos un país entregado a la rebelión, entregado a la violencia. Porque no se ha ejecutado la justicia. Y aquel que es dañado, en vez de reparar, en vez de proteger, es castigado. Por lo tanto, los hombres se rebelan. Quiero señalarte 2 listas que nos habla la palabra del Señor. La primera, buenas obras. Y en las buenas, los tipos de obras, tenemos las obras de Cristo. Ahí están las citas bíblicas, si usted las quiere mirar. Las obras mayores, las obras de Dios, las obras de Abraham, las buenas obras, las obras del Padre, las obras de caridad o de virtud, las obras de arrepentimiento, obras de la ley y obras de justicia. Pero también tenemos malas obras, y aquí tenemos obras de la carne que tiene que multiplicarla por 18, ¿verdad? Las obras de la carne. Están las obras de las tinieblas, las obras estériles, las malas obras, las obras muertas, las obras del diablo, las obras de impiedad, las obras de los nicolaitas y las obras de Jezabel. Cuando miramos estas dos, ¿verdad? Estas 2 listas, la palabra del Señor se nos hace un poquito más clara cuando dice, porque las obras de ellos eran malas. Obra significa el fruto de algo. Y nosotros tenemos que dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de los frutos. Frutos buenos, frutos malos. Pero el Señor hoy nos está señalando que nuestras obras deben ser honrosas. Nuestras obras, la palabra que hay en nuestro corazón, nuestra doctrina, la enseñanza, lo que nosotros estamos dando debe de ser de bendición para otros. Romanos capítulo 8, verso 12. Voy terminando. No. Seguimos. Paramos. Seguimos entonces. Romanos 8, 12. Así que, hermanos, somos deudores. No a la carne, para vivir conforme a la carne. Tóquese así, diga:
yo no te debo nada. Dígale, a la carne no le debo nada. Así que no tengo por qué andar dándole gozo a la carne. ¿Ah? Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. ¿Quiere que la carne disfrute? Va a morir. Va a vivir aquí, pero va a morir. Pero todos vamos a morir. Sí, pero es que la muerte espiritual no es como la muerte física. La muerte espiritual es como la señal de Jonás. Permanecer en el abismo con conciencia de que estoy allí. Es como el rico que pedía y dice, estoy en esta hoguera. Dile a Lázaro que moje su dedo y que lo ponga en mi lengua porque no aguanto esta hoguera. Lo siento mucho. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cómo voy a destruir? ¿Cómo voy a hacer morir las obras de la carne? Siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Quiere hacer morir las obras de la carne? ¿Quiere hacer morir las obras de la carne? La palabra del Señor dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, Gálatas 5:19, inmoralidad, impureza, sensualidad. Estas primeras, ¿verdad?, tienen que ver con áreas morales. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, 18 en total, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, diga conmigo, no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. Haga morir las obras de la carne. Haga morir las obras de... ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo hago morir? Sea guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo busco el Espíritu del Señor? Búsquelo en oración, búscalo en súplica, búscalo en la alabanza, búscalo en la palabra, búscalo en la doctrina, búscalo en el consejo, búscalo en la amistad con Dios. Apártate del mal. Usted sabe lo que le hace mal. Yo sé lo que me hace mal. Hay que apartarse. Aquí no se trata de ser el valiente de la cuadra. Se trata de ser sabio. Y el hombre y la mujer, el joven, la señorita, sabios y sabias, dice, me voy a apartar del mal. Voy a buscar el rostro del Señor. Voy a pedirle que me ayude. Voy a pedirle que venga sobre mi vida. Cuando hablamos de las obras, el término usado en las Escrituras, por lo menos diferencia 4 tipos diferentes en diferentes sentidos. Nos habla de las obras de Dios, las obras de Jesucristo, las obras del hombre, las obras de las tinieblas. En estos 4 grupos, 3 quizás, obras de Dios, obra de Cristo, obra del hombre, obra de las tinieblas. ¿Qué te quiero decir? Dios tiene obras y nos las entrega a nosotros para nuestra edificación. Cristo tiene obras. El hombre tiene obras, buenas o malas, y las tinieblas no tienen obras buenas. Y nosotros tenemos que buscar las mejores obras.
aquello que nos va a elevar en distintas categorías. Hechos capítulo 9, verso 36, dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica. Mire, ¿cómo era? ¿Era rica en qué? En obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Puede la iglesia, pueden los pastores, pueden los ministros, pueden los ancianos, pueden los diáconos, el liderazgo, puede hablar de ti y decir: la hermana, el hermano es rico en buenas obras. Tiene características maravillosas en la caridad, en el amor. ¿Te conoce la gente por lo que tú haces? Y aquí quiero ser enfático. La gente no te va a conocer de cuánto espíritu hay en ti. El hombre sin Cristo no sabe discernir esas cosas, pero sí va a discernir si tú tienes amor. Sí va a decir: oye, este hombre, esta mujer, esta vecina, yo nunca la escucho maldecir, nunca la escucho quejarse. Cuando hay una necesidad, ella está ahí atenta. El Señor nos ayude. Y yo quiero decirte que Dios va y está midiendo cada una de tus acciones. La palabra del Señor dice: aquí yo vengo pronto. Y el galardón, el galardón viene conmigo. El galardón es el premio, es la recompensa. Viene conmigo, yo lo llevo para recompensar a cada uno según hayan sido sus obras. El Señor permita que nuestras obras lo agraden a Él. Si hay obras de la carne que son adulterio, fornicación, lascivia, borrachera, que yo sea embriagado, pero del Espíritu. Que mi corazón sea sano. Que sepa mantener a mi familia en amor, en castidad, en bendición. Que los hijos se guarden para el día de su matrimonio. Que aprendan a vivir sosegadamente, dándole honra a la esposa o al esposo o a los hijos. Que la palabra abunde en nuestros corazones para que Cristo sea formado en nosotros. Todavía Efesios 2:8 dice: porque por gracia, diga conmigo, por gracia, por la pura gracia hemos sido salvos. ¿Y esto es por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Dice: y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y aquí es donde la parte donde yo le digo: no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Las obras no son para que usted se gloríe. Usted no es salvo por las obras que hace, pero las obras que hace, la obra espiritual, la obra que usted hace en cada día, en su quehacer diario, esas obras le van sumando para alcanzar galardones. ¿Alguien me está entendiendo? Usted se puede ir al cielo así, plain, peladito, sin nada, o puede llegar al cielo con galardones. El Señor nos ayude, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer ¿qué cosa? Bueno, pero no era la cosa que no es por obra. ¿Cómo es la cosa? No es por, sino para. A, ante, para, por, ¿cómo es que es? Sin ser, sobre, detrás, de, desde.
No por, sino para. En Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Mire, pues, hermano, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde las preparó? En la eternidad. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos recibieron a Cristo como su Señor y Salvador? Amén. ¿Está seguro? Como dicen en la radio, ¿está seguro? ¿Cuándo nació de nuevo usted? No sabe, hermano. ¿Quién es su pastor para criticarlo? ¿Cuándo nació de nuevo usted? Ha tenido varios nacimientos. Usted ha tenido varios nacimientos. ¿Cómo así, pastor? Sí, hermano. A Nicodemo, ¿qué le dijeron? Nicodemo, te es necesario nacer de... ¿Y de cómo tenía que nacer? De agua. ¿Cuántos se bautizaron? Nació. ¿Cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Nació. ¿Cuántos aceptaron a Cristo como Señor y Salvador? Naciste. ¿Cuántos nacieron del vientre de su mamá? Todos los que estaban aquí, no me levantan. Todos, pues, hermano. Si no, de que usted, si no es viento usted, pues, hermano. Entonces, pero le voy a decir una cosa. Si nosotros venimos de una eternidad y no somos eternos, porque si no significaría que nunca, que somos seres increados. La Biblia dice que fuimos concebidos en Él. ¿Concebidos en quién? En Cristo, en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. ¿En quién fue concebido usted? ¿En quién fue concebido usted? ¿En quién fue concebido usted? Entonces, ¿dónde nació usted? ¿A dónde? En la eternidad. Entonces usted nació en la eternidad, usted nació de mujer aquí en la tierra, usted nació para el Señor cuando hizo su confesión de fe, usted nació en el bautismo, usted nació en el bautismo del Espíritu Santo y usted va a nacer cuando sea transformado, aleluya, en un abrir y cerrar de ojos y volverá a su estatus original. Dele palmas al Señor. ¿Por qué tengo que creer con fe? Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Escuche esto. Atento con esto. Y me despido con esto. No, ok, no. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es la fe? Es pues la fe. La fe es, digo, la fe es, la fe se pone en duda. La fe es una suposición. No, la fe es pues la fe. La fe es varias cosas. Yo lo hablaba hoy día a mi hermano Pablo, que quiero empezar un estudio acerca de la fe, de las distintas áreas de la fe. La fe, hermanos amados, tiene, maravillosa, pero la fe es la certeza. 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 Mire al lado suyo. Vea si hay una silla. Vea si hay una silla al lado suyo. ¿Hay una silla al lado suyo? ¿Está segura? Hermana, ¿está segura? Yo le puedo decir que no hay una silla al lado suyo. ¿Está segura? No hay una silla al lado suyo. Eso no es una silla. Ese es un elefante que está al lado suyo.
Usted no crea que eso es una silla. Eso no es una silla. Eso es una construcción mental. Usted, hermano, puede mirar y ver que al lado suyo hay un elefante y es de color verde, para que sepa, y está ahí al lado suyo. Entre paréntesis, eso es la ideología de género. Cierro paréntesis. Es, pues, la fe. Ahora, cuando usted está en Cristo, Cristo te mete a ti dentro de Él. ¿Va conmigo? Cuando usted recibe a Cristo, Cristo te agarra. Este es usted. Amén. Este es usted. ¿Dónde quedó usted? ¿A dónde quedó? En el suelo. Vamos. Acompáñeme. Cristian, a ti te digo. Ven para acá. ¿Puede venir? No. Pero cuando yo me meto en Cristo, guardando las proporciones, hermano, ya ahora se cree Cristo Él, pues, porque nos falta el murmurador, pues, hermano. Este tampoco es Cristian, es un lente, pero estamos haciendo una suposición nomás. Se lo meto aquí. Entonces ahora avanzo. Es, pues, la fe. La certeza de que estoy dentro de Cristo. ¿Me pueden dañar? ¿Puede venir el diablo? ¿Puede venir el enemigo a destruirme? ¿Pero dónde tengo que estar? Aquí. Estoy en Cristo. Diga conmigo, estoy en Cristo. Nada me separa de Él. Nada me saca de Él. Nada puede apartarme de Él. Por eso que el apóstol decía, ¿quién me separará? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, estoy en Cristo. Guerra, estoy en Cristo. Hambre, estoy en Cristo. Desnudez, estoy en Cristo. Espada, estoy en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor. Las buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú y yo fuimos llamados para andar en sus obras. ¿Alguien me está escuchando? ¿Dónde va a andar usted? ¿Quién las preparó? ¿Quién las preparó? El Espíritu Santo te va a decir qué hacer, cómo hacer, dónde hacer, en qué momento hacer las obras de Cristo, las obras del Padre, las obras de la luz, las obras de bendición, las obras, hermanos, de la ley, las obras, hermanos, que van a traer vida a tu corazón y vas a ser acepto delante del Señor, porque tus obras van a ser buenas. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas, dele palmas, dele palmas. Por lo tanto, diría mi pastor, la salvación no es para gloriarse. Por obra no es. Y dice Gálatas 2:16, sin embargo, sabiendo que el hombre es justificado por las obras, no es justificado por las obras. Aquí me estaba. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído ¿en quién? En Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado.
El apóstol Pablo decía: lejos esté de mí gloriarme, a menos que sea en la cruz de Cristo. Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. En conclusión, tu salvación jamás dependerá de lo que usted hace, pero lo que usted hace agradará al Señor y traerá la recompensa de lo que Él determinó desde la eternidad para que usted anduviera en ellas. Tú y yo somos iglesia. Donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. Encomendado a Dios y a la palabra de su gracia. Permita que Dios sea su ayuda. Señor, santifica. La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.